Hola Taylor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hoy vamos a hablar sobre ciclos del mercado. Y es que es algo muy importante que tú tienes que saber y conocer, ya sea como trader o como inversionista. Y es que la economía se mueve siempre en un ciclo continuo. Y para eso te quiero contar, vamos a poner un ejemplo, en una economía mundial. ¿Listo? En la economía podemos pasar por etapas de acumulación, expansión, explosión, distribución, de pánico, de liquidación y posteriormente podemos entrar nuevamente en etapas de acumulación, expansión, explosión, etcétera, etcétera. Así lo conocemos como un ciclo continuo. Pero ¿qué te parece si definimos cada una de estas etapas? ¿Vale? Una zona de acumulación significa que la economía está en su peor momento. Los inversionistas están decepcionados, los indicadores están negativos, las empresas no están vendiendo, la economía está mal. Podemos llegar a una etapa de expansión, donde la economía empieza a mejorar. ¿Y por qué puede mejorar? Bueno, resulta que se pueden crear políticas macroeconómicas. Las empresas, digamos que pueden empezar a vender más. A las empresas vender más, se puede generar más empleo. Al haber más empleo, habrá más consumo. Y es que el consumo es la variable macroeconómica más importante para las economías. Y eso permite que pueda haber un crecimiento. Así que eso nos puede llevar a una etapa de explosión, una etapa explosiva. Los indicadores en este momento son positivos, la economía está en su mejor momento, pero el problema de esto es que esto puede traer inflaciones altas. Inflaciones altas traen pobreza. ¿Sabes por qué? El precio de los bienes y los servicios empieza a aumentar. Entonces la inflación es eso, es el aumento constante del precio, del valor de los bienes y servicios. ¿Listo? ¿Eso qué permite o qué es lo que hace? Que tú pierdas poder adquisitivo. Si tú el día de hoy con $15 puedes comprar, no sé, qué te digo yo, X o Y cosa, por la inflación, tal vez en un tiempo no puedas comprar lo mismo. ¿Te ha pasado eso? Que de pronto tú dices, es que hace unos años yo con 2,000 pesos podía comprar esto y ahora ya no alcanza para nada. Eso es debido a la inflación. Entonces, esta trae pobreza porque al aumentar el precio de los bienes y servicios, puede llegar a superar el ingreso de las personas. Así que eso puede llevar a una etapa de distribución, donde se detiene el crecimiento. Puede haber obviamente un decrecimiento económico después de esto. Empieza a haber como un tope allí y entramos en una zona de pánico. Los inversionistas se preocupan porque creen que los activos ya están muy altos, el precio está ya demasiado alto y empieza a aumentar el desempleo. Y al aumentar el desempleo, el consumo empieza a disminuir. Y eso, si no se cuida uno bien, si los países o la economía mundial o la economía, digamos, a nivel, digamos, de cada país, no definen medidas adecuadas, pueden llegar a una etapa de liquidación o también conocida como una etapa de recesión. Al no tomar medidas adecuadas, podemos llegar hasta esta fase. El consumo disminuye consistentemente y efectivamente entramos en una etapa de preocupación, ¿no? Pero ojo con esto. Obviamente, como te decía, en un ciclo continuo, pues obviamente después podrá venir una etapa de acumulación, expansión, explosión, etcétera, etcétera. Pero las economías mundiales no necesariamente deben pasar por todas las fases, o sea, no es necesario. Por ejemplo, puede pasar que al entrar en una zona de pánico se tomen medidas adecuadas y de una vez entremos en una etapa de acumulación, ¿no? Eso es a nivel ya macroeconómico. Pero hablemos del mercado como tal, hablemos de los activos, porque en los activos funciona igual que en la economía. Cuando yo hablo de activos me refiero a cualquier tipo de ellos, ya sea que tú quieras, por ejemplo, hacer trading con divisas, que es lo que estamos haciendo, por ejemplo, ahorita operando en el mercado de Forex, o apalancado este mercado, ya sea que tú quieras, por ejemplo, operar o invertir en CFDs, ya sea que tú quieras, por ejemplo, invertir en ETFs, ya sea que tú quieras invertir en acciones, debes de conocer precisamente los ciclos como los vemos nosotros. Existen diferentes tipos de etapas. Así como en la economía, vamos a encontrar 4 etapas. Una primera etapa donde vemos que la cotización es baja. Podemos encontrar movimientos laterales o también denominados, como ya los conocemos, como consolidaciones. Encontramos después una etapa número 2 donde vemos un crecimiento en el precio del activo, también conocidos como tendencias alcistas. Después nos vamos a encontrar con una etapa número 3 donde encontramos un estancamiento, una lateralidad superior, consolidación. Y pasamos a una etapa número 4 donde el precio empieza a bajar y esto lo denominamos como una
tendencia bajista. Ojo con esto, el precio siempre rota a través de algún eje. Si te das cuenta, la gráfica empezamos a rotar sobre un eje. No te quiero enredar con cosas matemáticas porque encontrar el eje central de esto es complicado. Necesitamos ciertos algoritmos, ciertas precisamente funciones y ciertos cálculos que pues obviamente no quiero acá darte toda esta matemática, sino que te diré que hoy en día el indicador que más se acerca o más se aproxima a este eje central es precisamente la EMA 200. Es la que más se puede acercar a esto. Como ya habíamos hablado en el tema de los indicadores, cuando está por debajo de la EMA 200, decimos que el activo, que el precio precisamente de lo que estamos buscando, está sobrevendido, está barato. Cuando encontramos, digamos que el precio está por encima de esta EMA 200, el precio está sobrecomprado, está caro. Por eso, cuando está barato, por ejemplo en la etapa número 1, lo que hacemos es buscar compras. Y si estuviese por encima de la EMA 200, que está precisamente caro, lo que podemos hacer es buscar ventas. Esto se conoce como ciclos dinámicos. Pero veámoslo cómo de pronto se vería en el mercado. Y yo aquí tengo la gráfica. Aquí ya de pronto ya estás entendiendo un poquito más de cómo se puede ver en una gráfica, de cómo es que podemos ver en el mercado precisamente esta función, ¿no? Ya aquí la gráfica se te parece un poquito más conocida, donde encontramos precisamente una consolidación en este momento, con sus etapas. Pasamos una tendencia en este momento bajista. Qué interesante podemos ver acá. Si te das cuenta, en las tendencias bajistas, podemos ver que las etapas número 4, las etapas 4 son más prolongadas, son más largas. Un impulso, un retroceso. Un impulso en la etapa número 4, un retroceso en la etapa número 2. Entramos también otra vez en una zona de precisamente de consolidación y encontramos una etapa de tendencia alcista. Y aquí que vemos el ciclo número 2, que el ciclo 2 es más largo, más prolongado que el 4. Vemos un impulso en la etapa número 2 y un retroceso en la 4. Por ende, ojo con esto. Significa que en las tendencias bajistas, nosotros ¿dónde vamos a buscar precisamente ventas? En las etapas número 3. Y cuando en tendencias alcistas hablamos, vamos a buscar compras en etapas número 1. ¿Te das cuenta ya cómo funciona más o menos el mercado? Y es más, ¿te das cuenta que esta forma es exactamente igual? Y es que esto hace parte de un ciclo mayor. Y ahí es donde precisamente entramos en lo que ya hemos hablado anteriormente, de todo el tema de que el mercado es fractal. ¿Te acuerdas alguna vez que hablamos del cuadrito? De que precisamente tiene la misma forma. Exactamente igual. Si yo llegara y cogiera una lupa y acercara más esta zona de acá, acercara mucho más esta zona, seguramente vamos a encontrar, por ejemplo, si yo bajara, digamos, estamos viendo aquí el mercado en 1 hora, y bajara a 15 minutos, bajara a 5 minutos, bajara a 1 minuto, seguramente voy a encontrar acá otros ciclos. A eso lo conocemos precisamente como ciclos, obviamente dinámicos, pero ciclos dinámicos con tendencias. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? ¿Qué es lo que nosotros buscamos como traders, como inversionistas? ¿Qué es lo que nosotros quisiéramos buscar? Aprender, y eso es lo que vamos a empezar a hacer, aplicando el conocimiento que ya hemos adquirido hasta el día de hoy. Lo que tú ya vas a poder hacer es, en las tendencias bajistas, identificar las etapas 4. Esas etapas que tanto nos interesan, esos impulsos que tanto nos interesan precisamente para poder entrar en esas ventas. Y en tendencias alcistas queremos identificar obviamente las etapas número 2. Si tú eres de las personas que les gusta operar, digamos, consolidaciones, yo en lo personal no lo recomiendo, pero si es que tú quieres operar consolidaciones, puedes, por ejemplo, entrar en compras en etapa 2 hasta una etapa 3 y una venta entre 4 a 1, por ejemplo. Puedes hacerle ese tipo de cosas. Entonces, aquí es donde hablamos de que el mercado es cíclico. Sigue siempre el mismo patrón. Entonces, espero que esta información te sirva, que funcione. Créeme que sea lo que quieras hacer, ya sea trading o invertir, porque es algo muy distinto, ya después hablaremos un poquito del tema, esta información te va a servir.
entender que el mercado se mueve en ciclos y que tú vas a aprender a identificarlos, que es lo que ya has aprendido hasta el día de hoy, es, créeme, que una herramienta muy, muy potente. Bueno, traders, inversionistas, nos vemos en el siguiente video. Ya estamos terminando este curso. Estamos entrando en la recta final. Vamos a empezar a hablar ya lo último, que son todo el tema ya de, por ejemplo, la gestión de riesgo. Y te quiero adelantar algo, y es que al terminar este curso vas a tener un bonus sorpresa que sé que te va a gustar. Entonces, trader, inversionista, nos vemos en el siguiente video.